Introducción. La clase desarrolla qué es un vehículo con denegatoria, cómo afecta a su uso, venta, adquisición y las implicaciones en la gestión de la flota. Denegatoria de un vehículo, cómo afecta a su uso y adquisición. Denegatoria de un vehículo. Un vehículo con denegatoria puede enfrentar embargos, reservas de dominio u otros bloqueos legales que impiden su venta o transferencia hasta que se resuelva la situación legal correspondiente. Al adquirir un vehículo de segunda mano, resulta imperativo verificar su situación administrativa. Un vehículo sujeto a una denegatoria de registro puede estar sujeto a deudas, embargos o contratos financieros que limitan su uso y, en particular, su venta. Es crucial detectar cualquier irregularidad antes de proceder con la operación, ya que de lo contrario podrían surgir problemas legales y económicos posteriores. Un vehículo con denegatoria de circulación presenta limitaciones administrativas o judiciales que pueden obstaculizar acciones como el traspaso de propiedad o, en algunos casos, la circulación. Esta información ha sido debidamente documentada en el informe de la Dirección General de Tráfico DGT, específicamente en la sección dedicada a las incidencias. En la mayoría de los casos, la denegatoria se atribuye a deudas pendientes, contratos de financiación o medidas judiciales. Para proceder con el levantamiento del vehículo, es imperativo resolver la carga antes de iniciar cualquier trámite administrativo. Causas más comunes de una denegatoria. Embargo judicial o administrativo. En el caso de que un vehículo se encuentre embargado, lo cual suele ser el resultado de una deuda con una entidad bancaria o una institución pública, esto indica que existe una obligación financiera pendiente. Hasta que no se realice el abono correspondiente, no será posible llevar a cabo ninguna operación de venta o traspaso. Reserva de dominio. Esta práctica es común en los vehículos financiados. La propiedad permanece en poder de la entidad bancaria hasta que el comprador haya completado el pago en su totalidad. Mientras tanto, no es posible proceder con la venta o transferencia del bien. Contrato de renting. En el contexto del renting, el vehículo es propiedad de la empresa arrendadora. El conductor puede hacer uso del vehículo durante la vigencia del contrato, pero no tiene la facultad de venderlo o traspasarlo a terceros. Precinto administrativo judicial. Un vehículo con precinto queda inmovilizado y no puede circular ni venderse. Estas situaciones suelen estar asociadas a sanciones graves, deudas fiscales o resoluciones judiciales. Leasing con opción a compra. En este caso, el vehículo pertenece a la empresa de leasing hasta que el cliente abone la totalidad de las cuotas y ejerza la opción de compra. Hipoteca mobiliaria. Algunos vehículos son utilizados como garantía de un crédito. Mientras la deuda esté vigente, no se permite la comercialización o transferencia de la propiedad hasta que se complete el proceso de cancelación de la hipoteca en el registro. Cuadro comparativo. Causas, efectos y soluciones de la denegatoria. Como comprobar si un coche tiene denegatoria. Antes de adquirir un vehículo de segunda mano, o incluso uno mediante un contrato de renting con opción a compra, se recomienda solicitar un informe completo de la DGT. El presente documento incorpora datos relativos al propietario, historial de inspección técnica de vehículos, kilometraje, embargos, reservas de dominio y cualquier otra limitación asociada. De esta manera, tanto el comprador como el vendedor se benefician de una mayor transparencia y previsibilidad, lo que permite evitar sorpresas desagradables y facilita la resolución de incidencias antes de poner el producto en el mercado. ¿Se puede vender un vehículo con denegatoria? Depende del tipo de carga. Con embargo, se puede vender, pero la deuda pasa al nuevo propietario. Con reserva de dominio del coche, leasing, hipoteca o renting, la venta está prohibida hasta resolver la situación. Con precinto, no se puede vender ni circular, y hacerlo supone una infracción grave. ¿Cómo solucionar una denegatoria?
Para eliminar una denegatoria, es necesario regularizar la deuda o el contrato pendiente. Esto puede incluir el pago del embargo, la cancelación de la financiación o la eliminación del embargo judicial. Una vez solucionado el problema, es necesario solicitar en tráfico la eliminación de la incidencia en el registro del vehículo. En el caso de los contratos de renting con opción a compra, el vehículo únicamente pasará a ser propiedad de nuestra compañía o del conductor una vez abonado el valor residual y formalizado el traspaso. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia de adquirir o vender un vehículo con denegatoria es que tendremos problemas legales y económicos posteriores, e incluso no poder circular con el vehículo si está precintado. Se recomienda implementar las siguientes medidas. Solicitar el informe de la DGT. Un vehículo con denegatoria puede parecer atractivo debido a su precio reducido, pero conlleva riesgos legales y económicos. Antes de adquirir un vehículo de segunda mano, ya sea un utilitario, un modelo reciente, un modelo descatalogado o incluso un coche de lujo de ocasión, se recomienda revisar la documentación oficial. Solicitar el informe de la DGT es la medida más eficaz para anticiparse a problemas jurídicos, evitar sanciones y proteger su inversión. Venta del vehículo. Si vamos a vender un vehículo de la flota, hay que venderlo sin ningún tipo de denegatoria, por lo que es necesario resolver la carga antes de realizar cualquier trámite con el vehículo. Consultor externa. Si no conoces cómo realizar los trámites para quitar la denegatoria de un vehículo, hay compañías consultoras que realizan este tipo de trámites. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!